3 víctimas de la erupción del volcán de fuego son veladas en el Parque de San Juan Alotenango y luego enterradas en el cementerio local. Y en Quiché, producto de otra catástrofe, 47 víctimas de la guerra interna de Guatemala, terminada hace 22 años, son inhumadas en la aldea Ixtupul, esto en Nevaj. Solo 16 pudieron ser identificadas. Con 400 días sin operar, 500 despidos y millonarias pérdidas para el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa y para el Estado, la minera San Rafael pide a la Corte de Constitucionalidad una resolución que ha demorado ya 289 días. El Tribunal Supremo Electoral advierte a cerca de 30 políticos que perderán su derecho de ser inscritos como candidatos para las próximas elecciones si persisten en promocionar su imagen. En noticias del mundo, Colombia reconoce al Estado palestino libre, independiente y soberano en una de las últimas decisiones que tomó el gobierno de Juan Manuel Santos. Horas en punto, bienvenidos a esta emisión de noticias de Canal Guatevisión para este jueves 9 de agosto de 2018. Como siempre iniciamos dándole las gracias por la sintonía y porque están siempre en sintonía de Canal Guatevisión con toda su programación. De inmediato nosotros vamos a las noticias y lo hacemos con un tema que se generó al fino del mediodía, precisamente qué estaba ocurriendo en el Instituto Fishman, esto en la zona 13. Varios de los estudiantes fueron trasladados con algunas quemaduras. A esta hora, las autoridades del Ministerio de Educación afirman que investigarán a lo interno de este instituto por lo que podría ser una aparente broma que provocó las quemaduras a 4 estudiantes, quemaduras de primer grado. 35 alumnos del Instituto Fishman en la zona 13 fueron trasladados de urgencia por bomberos municipales a la emergencia del Hospital Roosevelt. Los alumnos fueron trasladados por presentar algunas quemaduras mediante a una competencia. Los paramédicos que atendieron estas quemaduras describieron por medio de exámenes cómo fueron ocasionadas. Fueron referidos porque estaban en una actividad dentro del colegio, ellos refieren un rally y parte de esta actividad pues ellos tenían que desplazarse sobre un plástico en el cual había agua y aparentemente había alguna sustancia. Algunos de ellos refieren que era cal y al entrar en contacto con la cal, el agua, esto les ha irritado la piel. A la emergencia se presentaron algunos docentes que permanecieron en el interior del hospital. Indicaron que estarán investigando qué pasó en este rally que se realiza cada año en el Instituto Fishman. Por una Guatemala en paz en cámara, Luis H. reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y más de 500 alumnos del Instituto Rafael Akeche cumplen 48 horas de mantener una acción de protesta ante lo que llaman la falta del cumplimiento del pago del bono de transporte, que es utilizado incluso para materiales para los alumnos que carecen precisamente de recursos económicos. Los alumnos afirman que el gobierno solo les ha depositado 80 quetzales en lo que va del año y ellos en el ciclo deben recibir por lo menos 600 quetzales. Nosotros estamos exigiendo el día de hoy el bono escolar, ya que desde el año pasado solamente nos han depositado la mitad de nuestro bono. Eso, bueno, la verdad, todos nuestros compañeros estamos de acuerdo en que es una obligación del gobierno en que nos puedan ayudar. Algunos compañeros sostienen de eso, ¿verdad?, en el transporte de sus hogares para acá. Y la verdad es que esto lo estamos haciendo para que nos den una respuesta, si nos van a depositar o no. Nos estaban diciendo de que hoy en la mañana habían hecho el depósito, pero es completamente falso.
Vamos ahora a Zacatepeques. Después de 66 días de la tragedia del volcán de fuego, fueron sepultadas 3 víctimas en el cementerio de San Juan Alotenango, siempre en Zacatepeques. Ellos residían en San Miguel Los Lotes, una de las áreas más afectadas por esta erupción. Se trata de Ingrid Yomira García López, de 22 años, madre de Silvia Isabel Sánchez García, de 2, y también entre estas víctimas se cuenta al cuñado Michael Steven García López. Las autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Escuintla entregaron los cuerpos a sus familiares ayer y fueron velados en un altar instalado en el Parque Central de Alotenango. Hoy, a eso de las 14 horas, se celebró un servicio religioso por los pastores de la iglesia Cordero de Dios. Le siguió el cortejo fúnebre que recorrió las calles hasta llegar al municipio, precisamente en el área del cementerio, donde fueron inhumados en un ambiente de tristeza y donde también de nuevo se mostró la solidaridad por parte de familiares y vecinos que se hicieron presentes al lugar. Y luego de la publicación de un video donde un grupo de encapuchados de Salcajá, en Quetzaltenango, advierte a los delincuentes y extorsionistas de abstenerse de llegar a ese lugar, protegido por los mismos vecinos, los integrantes de esa organización de seguridad hablaron a los medios de comunicación sobre cómo están realizando ese trabajo de vigilancia. Les informamos que estamos organizados, no es ahora, sino que desde hace algún tiempo estamos organizados en todos los sectores y si lo estamos es porque realmente también no estamos libres de cualquier acto delincuencial acá en nuestro medio. El grupo de vecinos encapuchados que patrulla cada noche Salcajá condiciona su presencia hasta que la Policía Nacional Civil incremente el número de agentes. Vamos a dejar de hacer esto cuando tengamos un buen contingente y de policías que vengan a hacer su trabajo de verdad. Para el analista en seguridad Carlos Martínez, las intenciones del grupo pueden ser buenas, pero en algunos casos estas organizaciones terminan siendo grupos paralelos que podrían caer en asociación ilícita y cometer otros delitos, incluso contra personas inocentes. Aquí hay doctores, hay licenciados, aquí hay arquitectos, aquí no somos vividores como lo hacen ver los panelistas de la capital. Una vecina de Salcajá comentó que los grupos de ronda son avalados por el alcalde del municipio. Y el alcalde Miguelito Valle ahora sí que ayudó y autorizó que se hicieran varios grupos en cada barrio, en cada zona. Al respecto, la comuna de Salcajá respondió que esos grupos se organizaron de forma voluntaria y no cuentan con el respaldo de la municipalidad. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en paz, María José Longo y Maynor Toc, Noticiero Guatevisión. De Quetzaltenango vamos a información desde Petén. Agentes de la Policía Nacional Civil, a través de especialistas de la División de Protección a la Naturaleza, DIPRONA, apoyados de elementos de la Comisaría y del Núcleo de Reserva de Izabal, en coordinación con el Ministerio Público y otras instituciones que velan por el medio ambiente, dieron cumplimiento a una orden judicial girada por la jueza de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Petén para la recuperación de por lo menos 5.5 caballerías que se encuentran en el interior del Parque Nacional Laguna del Tigre, ubicada en San Andrés Petén. La zona había sido invadida en los últimos años y se encontraba deforestada. También se hallaron viviendas construidas y áreas para la crianza de ganado. Las autoridades no reportaron personas capturadas, pero se buscó recuperar 5.5 caballerías que pertenecen al Parque Nacional Laguna del Tigre. Y los restos de 47 víctimas del conflicto armado fueron inhumados, esto en la aldea Ixtupil, en Nevaj Quiché, tras un proceso de por lo menos 7 años con la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. De las 47 víctimas encontradas en una fosa común, solo 16 fueron identificadas. El resto fueron enterradas con un código en sus féretros. 24 de las víctimas eran menores de edad, entre ellos niños que oscilaban entre 0 y 4 años de edad, asesinados en 1981. En el 2011, los miembros de la comunidad, apoyados por 2 organizaciones de acá de la región,
pusieron la denuncia ante el Ministerio Público y en el 2012 fue que nosotros iniciamos con el proceso de búsqueda de recuperación. Tuvimos gobierno asesino, tuvimos ejército, tuvimos ministerio de defensa en lugar de cuidar a su pueblo, masacrando, bombardeando, metrallando con helicópteros. Los restos de las víctimas fueron colocados en bolsas de papel y posteriormente en féretros que fueron llevados al cementerio de Ixtupil. Una de las familiares de las víctimas narró parte de su historia. Ya tuvimos que ver cómo sobrevivir con mis 3 hermanas, porque mi mamá murió por los bombardeos. Pendiente muchas exhumaciones, así como los destacamentos militares, también ahí hay osamentas que también no se ha exhumado. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Y la Comisión Nacional para el Fortalecimiento del Sector Justicia abordó regular el litigio malicioso debido a acciones sin fundamento que se presentan y que este caso se ha derivado en el retardo de muchos de los procesos judiciales, además de la cantidad de procesados que hay en algunos casos en los que se presentan entre 70, 90 e incluso 100 procesados ante un juez. Parte de la discusión también fue el tema de la prisión preventiva y el acceso a la salud, que debe estar en coordinación con el sistema penitenciario y el Ministerio de Salud. El gran ausente de esta reunión fue el ministro de Gobernación, que no mandó delegados ni tampoco presentó excusa a raíz de esta ausencia en este polémico tema que se ha generado de la prisión preventiva. Y también en el artículo 203 establece que por la interposición de recursos frívolos o impertinentes que evidentemente tiendan a entorpecer los procedimientos y por la presentación de escritos injuriosos o con evidente malicia, serán sancionados el abogado las 2 primeras veces con multas de 10 a 100,000 quetzales y la tercera con separación de la dirección y procuración del asunto. Y en otras noticias, la minera San Rafael llegó este día a los 400 días sin operar, esperando que la Corte de Constitucionalidad resuelva un caso que, según los representantes de la minera, es en contra del Ministerio de Energía y Minas, mientras en la compañía han tenido que realizar más de un centenar de despidos. Tras cumplir 400 días sin operar la minera de San Rafael, el jefe de comunicación de la compañía señaló que el Estado de Guatemala dejó de recibir alrededor de 440 millones de quetzales, mientras el municipio de San Rafael Las Flores 40 millones de quetzales. Según representantes de la mina, las pérdidas se contabilizan en 5.1 millones de quetzales diarios y en total son 2.040 millones a partir del 5 de julio del 2017. Agregaron que en el mes de enero del presente año fueron despedidos 250 trabajadores y en el pasado mes de marzo despidieron a otros 250 empleados. Han habido 2 despidos, el despido de enero y luego en marzo. Hasta la fecha no se tiene previsto un nuevo despido, pero reconocemos también que esta situación es muy complicada para la empresa, no es sostenible y todavía mantenemos en nuestra planilla más de 500 colaboradores que continúan recibiendo sus salarios, devengando sus prestaciones y beneficios completos. Pero también hay que entender que esta situación, si no se resuelve pronto, pues cualquier decisión se puede tomar respecto a esto. La minera de San Rafael está a la espera de que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad resuelvan el caso. Este caso no es en contra de la mina, sino que es un caso que es en contra del Estado de Guatemala, específicamente en contra del Ministerio de Energía y Minas por la aparente no consulta al pueblo xinca. Por parte de los directivos de la minera de San Rafael, presentaron un memorial la tarde de este jueves para exigir a la Corte de Constitucionalidad que resuelva la paralización de las actividades de la mina. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Emilio Artiga. Y del 11 al 19 de agosto se celebra la Feria de Jocotenango. Los días con más visitantes serán el 15 de agosto, Día de la Virgen de la Asunción, y una serie de actividades culturales y religiosas se llevarán a cabo, por lo que hoy inició el trabajo de los operativos para regular el tránsito y también la colocación de los puestos de venta.
Las autoridades de entidades de seguridad se reunieron este día para finalizar los protocolos de vigilancia durante la feria de Jocotenango. Dentro de los protocolos de seguridad brindados para los 240 puestos de venta, se les indicó que no se permitirá la venta de licor. Las autoridades municipales, para evitar problemas entre vendedores, dieron los mismos espacios para las ventas. Durante los días de la feria, las autoridades ediles esperan la presencia de más de 2 millones de visitantes que estarán generando tráfico vehicular. Toda el área de parqueo de la Simeón Cañas es gratuita para que todas las personas se puedan dar cita y puedan venir a disfrutar. Y el otro de los temas es que los domingos 12 y 19 vamos a tener habilitado el parqueo de la Universidad Mariano Gálvez, precisamente en el módulo 1, 9, 10 y 12. Se contará en los alrededores de la feria con la presencia de más de 500 efectivos. Por una Guatemala en paz en cámara, Luis Sacché, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y estas imágenes fueron enviadas a nuestro sitio de denuncias Guatereporta. En ellas se observa cómo ayer en horas de la madrugada un hombre en el interior de un taxi se dedicaba a asaltar a peatones y a pasajeros aprovechando el vehículo. Fue captado precisamente cuando atracaba a otra persona que esperaba un transporte en cercanías de Tulamso, en la zona 4 de Misco. Lo hacía junto a otro hombre, uno manejaba y el otro se bajaba del vehículo para robar las pertenencias a los peatones. Ellos huyen del lugar, pero sin percatarse de que estaban siendo filmados por una cámara de seguridad. Al quedar evidenciado con número de vehículo y rostro, que es la persona que aparece en pantalla, fue buscado en su residencia en San José Villanueva, donde el propietario del vehículo logró retirarle el carro y allí mismo esta persona fue detenida por la policía. El gremio de taxistas envía estas imágenes y la solicitud de que se denuncie a toda persona que esté cometiendo ilegalidades con la finalidad de que el transporte del servicio de taxi vuelva a ser seguro para los ciudadanos. Con estas imágenes nos vamos a la pausa comercial. Regresamos en breve con más información. Buenas tardes, un gusto saludarlos a través de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Lorraine Quinto y tengo para ustedes la información del clima. Iniciamos en la costa sur y oriente, donde vemos que las posibilidades de lluvia se extienden para estos departamentos, acompañados también de tormentas eléctricas. ¿Cuáles son las temperaturas exactas? 8 grados centígrados mínima para San Marcos, y vemos entonces que las temperaturas se extienden entre 32, 33, 34 grados centígrados para estos departamentos, con mínimas entre 19 y 21 grados. Más adelante les estaré ampliando la información de cuáles podrían ser las condiciones para el resto del país. Continuamos con más información y precisamente a raíz de las investigaciones sobre espionaje que estaría realizando el gobierno, nuestro director Haroldo Sánchez nos tiene el siguiente mensaje entre líneas. El espionaje del gobierno en contra de diversos sectores ha sido algo normal en Guatemala. A pesar de las denuncias hechas en más de una ocasión, el control de quienes son críticos al accionar del Estado los hace objetivos de las malas prácticas que se ejercen para el control de los opositores. Aquí siempre se dijo que cuando se hablaba por teléfono y se contaba un chiste, 3 eran los que se reían, en alusión al que nos espiaba. Que los periodistas hemos sido blanco de estas actividades ilegales es algo que lo hemos sabido por años. Lo único que puedo decir es que nuestra vida es tan pública que ni siquiera necesitan escuchar nuestras conversaciones, porque nosotros somos periodistas y no activistas, menos golpistas. En Quetzaltenango se celebró el Día de los Pueblos Indígenas con una ceremonia maya realizada frente a la Casa de la Cultura en el Parque Central. De acuerdo a la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, en el departamento prevalece la discriminación hacia la población indígena en temas de salud, educación, vivienda y otros. Pese a los esfuerzos de diferentes organizaciones que velan por conservar las tradiciones guatemaltecas, aún persiste este problema.
José Inocente García, sacerdote maya, explicó que lamentablemente la población indígena es la que sufre discriminación y racismo y después de 500 años sigue en la lucha, lo cual ha permitido que se mantenga la cultura y las costumbres heredadas por los antepasados. Durante la ceremonia, los vecinos quetzaltecos se pronunciaron por la falta de acciones de las autoridades municipales y del gobierno central. Y estudiantes de preprimaria y primaria de la escuela Mateo Flores en la zona 3 de Misco realizaron, como en otros centros educativos, actos en conmemoración a la declaración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 23 de diciembre de 1994 y que decretó como día de la celebración el 9 de agosto de cada año. Vestidos con trajes típicos y con un rótulo conmemorando este día, los menores de edad iniciaron sus actividades escolares instando al respeto a los pueblos indígenas, a su cosmovisión, derechos y costumbres. Los pueblos indígenas a nivel mundial representan al menos 5,000 grupos distintos en al menos 90 países, en donde al menos se hablan 7,000 lenguas, y pese a ser el 5% de la población aproximadamente, sigue siendo uno de los sectores más desfavorecidos y vulnerables en el mundo. Y cerca de 30 políticos han sido advertidos por el Tribunal Supremo Electoral de no promocionar su imagen. Si siguen con la campaña anticipada, no serán inscritos como candidatos. Los más recurrentes son los alcaldes, entre estos el de Misco y el de la ciudad capital. Las redes sociales están siendo utilizadas por políticos para promocionar su imagen, pero lejos de darse a conocer, están en riesgo de quedar fuera de la contienda electoral. El Registro de Ciudadanos ha advertido a casi 30 políticos, en su mayoría alcaldes, de no promocionarse en época no electoral. 18 han acatado la advertencia y han retirado la propaganda. El resto aún está en proceso de dar marcha atrás a la campaña anticipada. Se les ha hecho las advertencias y se les da un plazo de 8 días para que retiren ese tipo de propaganda que estén realizando. Las personas casi todas han presentado sus memoriales manifestando que ya, bajo juramento, que ya retiraron la propaganda. Los alcaldes Neto Brand de Misco y Ricardo Quiñones de la ciudad están entre los funcionarios advertidos, por lo que no pueden promocionar su imagen. Si son reincidentes, no serán inscritos como candidatos en el 2019. Los expedientes determinan que estos jefes ediles utilizaron Facebook y Twitter para enviar mensajes que pueden ser catalogados como una promoción en busca de la elección. Por ejemplo, Neto Brand publicó el 12 de junio en su perfil de Facebook una fotografía con varios alcaldes y el texto saliendo del Ministerio de la Defensa haciendo propuestas para las casas que vamos a regalar los alcaldes. Mientras, Ricardo Quiñones publicó el 4 de junio en el perfil de la municipalidad de la ciudad un video en el que aparece su imagen con el texto "Acciones desde el primer día", haciendo referencia a la tragedia por el volcán de fuego. Las corporaciones municipales pueden promover sus obras, sus actividades, etcétera. No necesariamente tienen que salir los alcaldes en fotografías publicitando los actos que están realizando. Entonces no entiendo yo cuál es el propósito de estarse publicitando uno diciendo, mire cómo soy de bueno, estoy haciendo esto, estoy haciendo el otro. Eso simplemente es estar promoviendo su imagen. Y es obvio que para un futuro electoral o político. La Inspectoría General es la encargada de realizar las investigaciones y trasladar estos casos al Registro de Ciudadanos. Los guatemaltecos pueden denunciar a políticos que en época no electoral se promocionen. Esta prohibición fue aprobada en 2016 con la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, por lo que será la primera vez en un proceso de elecciones que el Tribunal Supremo Electoral podrá rechazar la inscripción de candidatos que se adelantaron a la campaña electoral. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y siempre en este mismo tema, Víctor Hugo Cifuentes Delgado, exalcalde de San Pedro Carchá, podría ser la primera persona a la que el Registro de Ciudadanos le deniegue la inscripción como candidato para las elecciones generales de 2019. Empezó una campaña donde en todas las actividades de la corporación municipal aparecía él como el personaje principal, más que el propio alcalde. Entonces se le mandó a advertir. No estuvo anuente a retirar las actividades
y entonces se le sancionó con inhabilitarlo. Sería la primera persona que no va a poderse inscribir como candidato en el próximo año electoral. Observe estas imágenes. Una cámara de seguridad captó la persecución a un delincuente por parte de 2 agentes de la Policía Nacional Civil, esto en las calles de la zona 6 de Chinautla. Al escuchar los disparos del enfrentamiento, los vecinos buscan resguardarse en los comercios del sector. El hombre pasa corriendo y dispara contra 2 mujeres policías. Una de ellas le responde y ante la imposibilidad de huir, decide quedarse parado y alza los brazos en señal de rendición. Una de las mujeres policías logra someterlo y pocos segundos después llegan más agentes en motocicleta para apoyar y lograr la detención del delincuente. En esta balacera que ocurrió en la zona 6 del municipio de Chinautla, en un video que se está volviendo ya viral a esta hora y que fue publicado por el sitio de noticias de Twitter Pampichi News. Y en otros temas, cientos de empresarios participan en el primer encuentro empresarial de México-Guatemala que se realiza en Quetzaltenango. El propósito es crear alianzas comerciales entre productores y empresarios, principalmente en los sectores agroindustriales y alimentarios. Representantes de 80 empresas de Guatemala y México se reunieron desde la mañana de este jueves en un centro de convenciones de Xela con el propósito de formar cadenas de valor en los sectores agroindustrial y alimentario. A dialogar con los empresarios guatemaltecos a fin de acercarnos, a fin de estrechar lazos comerciales y a fin de ver qué posibles negocios podemos hacer. De acuerdo con el Mineco, las alianzas comerciales son importantes porque el 29% del comercio bilateral en estos países corresponde a bienes agropecuarios y el 65% de las importaciones mexicanas procedentes de Guatemala son de productos agroalimentarios. Estamos apoyando fuertemente la cadena de papa principalmente. El esfuerzo y la trascendencia de este evento es que va a ser un encadenamiento de los productores de acá con los empresarios del sur de México. De acuerdo con empresarios, la construcción de cadenas de valor entre México y Guatemala en el sector alimentario son una asignatura pendiente en la agenda económica de ambos países. Justo la delegación enviada por nuestros hermanos mexicanos, porque vienen las autoridades que tienen la palabra o las decisiones en esas barreras que no son arancelarias. El ministro reconoció que solucionar las deficiencias en las carreteras del país es necesario para estos enlaces comerciales. También fue cuestionado sobre los índices de violencia y sus efectos en temas económicos, pero aseguró que Guatemala no está entre los países más peligrosos. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en paz, María Longo, Noticiero Guatevisión. Y el Ministerio Público solicitó que la exdiputada Mirza Arriaga enfrente juicio por el delito de tráfico de influencias, estos con el entonces ministro de Desarrollo, a cambio aparentemente de obtener ingresos en efectivo. Durante esta audiencia se presentó un video para comprobar los hechos. La resolución será resuelta mañana por el juez Maynor Moto del Tribunal Tercero de Sentencia. Durante la audiencia, el fiscal presentó el video indicando que era real y original. Fue grabado en el Café Saúl Lux el 27 de febrero de 2014. Está sindicada supuestamente por haberse aprovechado de su cargo para exigir plazas en el Ministerio de Desarrollo Social. La señora Mirza Arriaga deja clara la intención económica que tiene en la influencia que está ejerciendo sobre el ministro en este momento y le dice, y si nosotros podemos tener un ingresito por ahí, pues, de modo. El video pues tiene 6 minutos con 10 segundos, en el 607 es donde ella le dice eso. Aparte, cuando ya va finalizando, ella le dice al señor ministro de Desarrollo Social en ese tiempo, que ya incluso tienen lista la empresa que puede ejecutar los proyectos que se les asignen. Saben que tienen dinero, dice al inicio, saben que tiene unos fondos el Ministerio de Desarrollo Social. La primera conversación transcrita evidencia la reunión de los exdiputados Luis Chávez y Mirza Arriaga, ambos diputados en ese entonces por el departamento de Huehuetenango, quienes solicitaban que se les permitieran asignar la empresa encargada de realizar 2 obras de infraestructura gris a cambio de algún ingreso en efectivo. De niños desnutridos. Pobre
Ante las pruebas presentadas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, se encuentran los audios, videos, testimonios y documentos para que enfrente un juicio. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. Y en temas internacionales, el tema de la migración sigue afectando a diversas naciones. 2 meses después de haber recibido el Aquarius, España volvió de nuevo a acoger un buque humanitario. Se trata del barco Brazos Abiertos, que atracó con 87 migrantes que fueron socorridos en el Mediterráneo central. 2 meses después de la llegada del Aquarius, España recibió el jueves otro buque humanitario. El Open Arms de la ONG proactiva Open Arms atracó en el muelle de San Roque, en la bahía de Algeciras. En él viajaban 87 migrantes socorridos el 2 de agosto en el Mediterráneo central, en su mayoría procedentes de Sudán. De esta forma, España se desmarca nuevamente de Italia, que rechaza acoger los navíos de las ONGs que patrullan el Mediterráneo y ayudan a migrantes a la deriva. Pero en esta ocasión, el recibimiento fue más discreto. El nuevo gobierno del socialista Pedro Sánchez quiso que estos rescatados reciban el mismo trato administrativo que los cientos de migrantes sin papeles que llegan a diario a las costas del sur del país. En las anteriores acogidas del Aquarius y del mismo Open Arms se emitieron permisos especiales de estancia temporal a los migrantes, algo que no se dará en esta ocasión. España superó recientemente a Italia y Grecia como la primera puerta de acceso a Europa de los migrantes que arriesgan su vida viajando en precarias embarcaciones desde el Magreb. Más de 24.000 llegaron al país desde enero, según la Organización Internacional para las Migraciones. Y decenas de diablos trepan por una iglesia y un río de lava cubre columnas de piedra en segundos. Esto es la fiesta de la luz en Quito, Ecuador, que pinta con animaciones las edificaciones patrimoniales de esta capital ecuatoriana. Comenzó la fiesta de la luz de Quito, un festival que pinta con luces de colores las edificaciones patrimoniales de la capital de Ecuador. La principal atracción de este año es la iglesia de San Francisco. Sobre sus centenarios muros se proyecta la obra Herencia, con imágenes de los volcanes que rodean a la ciudad, sus joyas arquitectónicas y símbolos precolombinos. Las obras artísticas de luz que estamos proyectando tienen un valor extraordinario. Tienen un escenario mágico que es nuestro centro histórico, que sirvió para que Quito sea declarada hace 40 años como primer patrimonio cultural de la humanidad. Se trata de la tercera edición del festival, que tiene su origen en el de la ciudad francesa de Lyon. La idea es ver la luz, y la luz nos permite descubrir o redescubrir un patrimonio en la ciudad que a veces los habitantes no ven. Y destacarlo, embellecerlo, pero también mostrarlo de forma diferente. El año pasado, la Fiesta de la Luz atrajo a más de 2 millones de visitantes y generó ingresos por $15 millones. En total, 19 edificios patrimoniales son escenario del festival. Y el ejército de Israel bombardeó más de 150 posiciones de Hamás, esto en Gaza, como una respuesta a una lluvia de cohetes y morteros procedentes del enclave palestino. El ejército israelí bombardeó intensamente más de 150 posiciones de Hamás en Gaza. La ofensiva, llevada a cabo en la madrugada del jueves, es en represalia por una lluvia de más de 180 cohetes y morteros procedentes del enclave. La nueva escalada de hostilidades costó la vida a 3 palestinos, entre ellas una mujer embarazada de 23 años y su hija de 18 meses. Otros 12 palestinos resultaron heridos en Gaza, que desde 2008 ha sido escenario de 3 guerras con Israel. Tras la nueva noche de hostilidades, Hamás y los grupos armados palestinos aliados decidieron cesar los disparos de cohetes contra Israel. Los ataques palestinos se habían producido al día siguiente de la muerte de 2 miembros de las brigadas Ezedin al-Qassam, la rama armada de Hamás, en un bombardeo israelí en el norte de la Franja de Gaza. Los enfrentamientos tienen lugar en un momento en que Israel y Hamás mantienen conversaciones indirectas por mediación de Egipto y la ONU para establecer una tregua duradera. Ambas partes mantienen un alto el fuego desde la guerra de 2014.
Y Colombia reconoció sorpresivamente al Estado palestino libre, independiente y soberano, esto en una de las últimas decisiones que tomó el gobierno del ahora expresidente Juan Manuel Santos, esto antes de entregar el poder al derechista Iván Duque. Colombia reconoció sorpresivamente un Estado palestino libre, independiente y soberano, en una de las últimas decisiones que tomó el gobierno de Juan Manuel Santos antes de entregar el poder a Iván Duque esta semana. La ahora ex canciller María Ángela Holguín comunicó la resolución a través de una carta enviada a la misión palestina y cuyo contenido fue revelado el miércoles. La embajada de Israel pidió a Duque dejar sin efecto la decisión de su antecesor, que tildó de una bofetada a un aliado fiel. En su primera reacción, el gobierno de Duque aseguró que fue informado sobre este asunto días antes de que Santos terminara su gestión de 8 años, y por lo tanto anunció que revisará cuidadosamente el impacto de la decisión. En 2012, los territorios palestinos pasaron a ser reconocidos por la ONU como Estado observador no miembro. En ese momento, Colombia se abstuvo de votar. Junto con Panamá, era el único país de la región que no había aceptado la existencia del Estado palestino, en medio del prolongado conflicto que enfrenta a israelíes y palestinos. El Ministerio de Educación investigará los sucesos ocurridos hoy en el Instituto Técnico Vocacional Dr. Imrich Fishman de la zona 13 que causaron quemaduras de primer grado a 4 estudiantes y de menor grado a otras 30 en una aparente broma de un alumno. 3 víctimas más de la erupción del volcán de fuego del pasado 3 de junio recibieron desde anoche las honras fúnebres en un altar en el Parque de San Juan Alotenango, Zacatepeques, antes de ser enterradas esta tarde en el cementerio local. La minera San Rafael reiteró ante la Corte de Constitucionalidad poner fin a una demora de 289 días sin resolver una acción contra las operaciones de dicha compañía que tiene 400 días sin trabajar. El registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral ha advertido con prohibir la inscripción como candidatos para las elecciones generales del próximo año a 30 políticos que promocionan su imagen e incurren en campaña anticipada. El juzgado tercero decidirá si envía o no a juicio a la exdiputada del Partido Libertad Democrática Renovada, Mirza Arriaga, sindicada del delito de tráfico de influencias, con el cual el Ministerio Público afirma logró beneficiarse de contratos. Y en el mundo, Colombia reconoce sorpresivamente a Palestina como un Estado libre, independiente y soberano en una de las últimas decisiones que tomó el gobierno de Juan Manuel Santos antes de entregar el poder a Iván Duque. 18:39. Tenemos más información. La incertidumbre en exámenes médicos de procesados en hechos de corrupción ha detonado en investigaciones, procesos penales y solicitud de revisión entre peritajes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y médicos privados. La investigación contra 25 peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses será desestimada, debido a que el Ministerio Público determinó que no existe un delito después de varios estudios. Primordialmente fueron específicamente en el caso del señor Alejos y Roxana Valdetti específicamente. Ahí se abrió un expediente por parte del Ministerio Público, sobre todo porque en el caso de doña Roxana Valdetti en algunos periodos estuvo hospitalizada y los últimos exámenes arrojaban que efectivamente nunca tuvo documentada clínicamente la bacteria, ¿verdad? Entonces se abrió un expediente de investigación y básicamente pues se quería determinar si los médicos que en su momento estuvieron dictaminando lo habían hecho de manera fraudulenta o no. La denuncia fue presentada en julio del 2017. Parte de la incertidumbre ha surgido a diferencia entre los resultados del INASIF y médicos privados. Hasta el momento hay un médico procesado por falsedad y obstaculización, Juan Sebastián Palomo, que hizo un examen en el caso de corrupción de la Municipalidad de Antigua. Por otra parte, el Ministerio Público pidió una explicación a un médico privado debido a las incongruencias halladas por el INASIF. Determinaron incongruencia de los resultados de un informe de ultrasonido relacionados con Daniela de la Luz Beltranena Campbell en el caso de cooptación del Estado, y esto ha generado de que nosotros pidamos que
la persona que informó con relación al ultrasonido explique en primer término el por qué esas incongruencias. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Silvia López. Y recientemente se inició la reparación de la tercera calle de la zona 1, esto en Chiquimula, una de las más importantes y céntricas de esa ciudad. ¿Qué está ocurriendo? Pues la obra sigue en proceso, pero hay varios vecinos que han violado las prohibiciones de la comuna de no estacionar vehículos en este pavimento recientemente colocado. Varios ciudadanos denunciaron de manera pública en redes sociales y ante la comuna chiquimulteca la falta de respeto de algunos vecinos de la tercera calle entre tercera y cuarta avenida de la zona 1 de la ciudad, quienes han quitado cordones colocados por personal municipal en un tramo de pavimento recién construido. De acuerdo a los denunciantes, dicha acción compromete la integridad del pavimento recién colocado, pues según obreros municipales el cemento debe permanecer al menos 15 días sin soportar el peso de vehículos para que termine de secarse e integrarse. Se espera que para más tardar el día de mañana ya esté abierta y ya se pueda transitar sobre lo que es la tercera avenida y tercera calle, es lo que se va a aperturar. Sí, ya de lo que es la tercera avenida para abajo ya se va a poder estacionar, ya después la empresa la que va a determinar hasta cuándo se vuelven a abrir las otras dos arterias que faltan. Y la obra tiene un costo de 1.370.750 quetzales y ayudaría al flujo vehicular en esa calle que es una de las más largas de la ciudad. La comuna informó que durante esta semana será habilitado dicho tramo, por lo que solicitan paciencia a los vecinos para evitar ser multados. En cámaras, José Boya. Por una Guatemala en paz, reportó desde Chiquimula, Mario Morales. Y en Torre de Tribunales continúan escuchando al exdirector de AMSA, que se negó a participar en la adjudicación del contrato en el caso judicial conocido como Agua Mágica, el fraude aparentemente por la limpieza del lago de Amatitlán. El exdirector es indagado por la defensa de los acusados. El testigo Marlon Valladares respondió a los cuestionamientos. En una de las intervenciones, el defensor le recordó que había mencionado 3 reuniones, resaltando que en 2 de esas se habían realizado en un chalet a orillas del lago de Amatitlán y la otra en las oficinas de AMSA. Mi pregunta directa es, ¿estas reuniones usted se recuerda si fueron antes del primer evento o del segundo evento? Cuando hablo de eventos es de adquisición del producto o el segundo evento que era para esparcir el producto. Mi pregunta directa es, ¿usted se recuerda en qué momento fueron estas reuniones? Fechas no recuerdo exactamente. No, fechas exactas no, solo si fueron antes de los eventos no nos interesa la fecha ni hora exacta. Otra de las preguntas era si el testigo recordaba en qué momento se habían realizado las pruebas, antes del evento de adquisición o para esparcir el producto. Yo me recuerdo que esas pruebas que se realizaron eran para establecer que el producto funcionaba, ¿verdad? Pero no recuerdo en qué momento se realizaron. La defensa de Lisbeth María Alonso Azurdia también interrogó al testigo. Se refirió al puesto y a las facultades que tenía su defendida en AMSA. ¿Y recuerda usted algún caso concreto en donde ella haya contratado o despedido personas? Yo recuerdo que ella, yo no sé por qué lo hacía, pero creo que a veces iba a notificar a las personas cuando se les despedía. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. Y las Hermanas de la Caridad mantienen el recuerdo de Sor Cecilia Charrín, una mujer que ayudó a los más necesitados y que a través de diferentes objetos se recoge ahora la historia en el museo que lleva su nombre en la Casa Central. Hablemos de la importancia que tiene la fundación de este museo a partir del año 2005. Para nosotros es una bendición, una alegría el poder contar con este pequeño museo. Como ustedes ven, el espacio es corto, pero contiene historia de la Compañía de las Hijas de la Caridad, sobre todo el tiempo que ellas vinieron aquí, parte de instrumentos, libros, muebles que ellas han utilizado al pasar de los años. La Compañía de las Hijas de la Caridad llegó a Guatemala el 12 de mayo de 1862. Entonces aquí tenemos algunos artículos que ellas usaron y por eso es que para nosotros es un museo de historia y también religioso.
lleva el nombre de la sierva de Dios Sor Cecilia Charrín, porque en honor a ella se fundó este museo. Sor Cecilia Charrín es un personaje para nosotros, está en vía de beatificación, pero esto es como para recordar a Sor Cecilia y el trabajo que ella hizo, pero no solo el trabajo de ellas. Ustedes verán que aquí no encuentran ninguna foto de ella, es en el otro salón, pero aquí pues tenemos fotos de personas, de las hermanas que han colaborado desde los inicios de la llegada de las hermanas, y entonces pues es algo para nosotros muy importante. Bueno, nuestro nombre es Compañía de las Hijas de la Caridad, pero la gente nos conoce como Hermanas de la Caridad, así que somos hijas de Dios y hermanas de la... Ajá. Fundadas por San Vicente de Paúl en París, y bueno, dedicadas a obras de caridad, al servicio de las personas más necesitadas, y para eso estamos aquí con mucho gusto. Qué bueno que decide seguir acompañándonos. Colocamos en pantalla más información del clima, norte y franja transversal. Como le mencionaba anteriormente, tenemos los efectos de dos ondas del este que podrían estar afectando directamente el territorio guatemalteco. Máximas de 31, mínimas de 22 para el departamento de Petén, al igual que el departamento de Izabal, con temperaturas bastante altas. Sin embargo, las posibilidades de lluvia para estos dos departamentos son bastante amplias, al igual que los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz. Vemos que las posibilidades de lluvia se extienden para el resto de esta semana, iniciando con el fin de semana, y las temperaturas extremas podrían ser entre 27 y 28 grados centígrados, específicamente en la ciudad de Guatemala. Esta es la información que compartimos con ustedes a esta hora. Que tengan una excelente noche. Vamos a otras noticias. La pequeña Angelí Candelaria Janel Gómez, de 3 años, originaria de la comunidad Madre Mía de San Pablo Jocopilas, lucha todos los días para sobrevivir. Esto tras una operación de emergencia en el 2015, cuando tenía 3 días de nacida. Según los padres de la menor, la vida no ha sido fácil. Y ahora que su hija necesita una nueva operación, no cuentan con el dinero para pagarla. Estamos esperando el segundo procedimiento, de que es perforarle el anito, La segunda cirugía que queda es cerrar la colostomía que tiene en la cintura. La primera operación se realizó en el Hospital Nacional de Mazatenango, donde la solución inmediata fue una colostomía. Sí, he pasado desesperaciones al cambiarla, porque ya son 3 años y mi nena ha seguido luchando con su vida. Los padres de familia piden ayuda para reunir los 9,000 quetzales que necesitan. Intestino grueso que ella tiene por fuera, donde saca las necesidades de todo, porque a veces da lástima ver a mi hija así. Según el expediente médico del Hospital Nacional, en octubre del 2015 ya no fue atendida la paciente en el lugar. Ahora el jefe de emergencias invita a los padres que trasladen a la menor para poder apoyarla. La situación desconozco desde cuándo está el intestino de fuera, pero yo creo que urge en un momento dado que el hospital conozca nuevamente, y los profesionales en la cirugía, que son los que manejan este caso, pues tomen cartas en el asunto y resuelvan la situación de la nena. Cualquier aporte pueden comunicarse al número 5610-5770. Por una Guatemala en paz, Cristian Nico Soto, Noticiero Guatevisión. Esperamos que puedan colaborar con los padres de esta menor. Y ahora vamos a otros temas. La Universidad Galileo, el Ministerio de Educación y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología juramentaron al equipo nacional de robótica que representará a Guatemala en México. Catherine Batres tiene 16 años y fue nombrada capitana del equipo nacional de robótica, conformado por 5 jóvenes de diferentes centros escolares del país. Ellos viajarán el 13 de agosto a México para participar en la Olimpiada Mundial de Robótica First Global. La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología cubrirá parte de los gastos del viaje de los jóvenes, quienes fueron seleccionados entre más de 2,000 alumnos en el Campeonato Nacional de Robótica. La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología desde hace varios años ha estado apoyando iniciativas como lo del Grupo Intelecto Universidad Galileo, en lo que se llama el Grupo Balam, para formar y preparar
a estudiantes guatemaltecos para que compitan en competencias internacionales de robótica y otras relacionadas con ciencia. En esta competencia internacional participarán más de 800 jóvenes de 150 países que fueron elegidos en procesos parecidos al que se hizo en Guatemala y trabajarán en equipo para resolver la problemática de energía en el mundo. El proyecto inició desde cero. Cada país lleva un robot completamente diferente porque es por medio de las estrategias las cuales van a haber alianzas de 3 países los cuales no conocemos, entonces eso es un poco, demasiado emocionante. Este robot, que fue elaborado en 10 semanas, debe tomar los cubos y subirlos para encestarlos. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Y diversas instituciones entre no gubernamentales y de gobierno integran la plataforma que se encarga de gestiones en prevención de riesgos, la cual es dirigida por la CONRED. El objetivo es integrar a los departamentos de Occidente para que en conjunto puedan implementarse acciones preventivas y reducir el impacto de un desastre natural. Esta iniciativa se dio este año con el apoyo de CARE. Demos información sobre el accionar de cada institución en el tema de reducción de riesgo de desastres, para que toda la población pueda tener esta información y que también sea parte de los objetivos de desarrollo. Según Méndez, el esfuerzo es fortalecer la capacidad de respuesta que dé el Ejecutivo a quienes resulten damnificados. Que vamos a tener varias para poder ir implementando acciones a través de las diferentes coordinadoras departamentales para la reducción de desastres en beneficio de la población de cada uno de los departamentos. A criterio del delegado de CEGEPLAN, se debe hacer énfasis en la prevención y educación. Se está trabajando respecto de presentar y discutir sobre lo que es el Plan Nacional de Respuesta y la importancia de lo que es la gestión de la reducción de riesgo a desastres. Pues siempre esto es importante, ¿no? Dada la alta vulnerabilidad, exposición y fragilidad con la que cuenta el país y el territorio, particularmente de Huehuetenango. Esta plataforma debe fiscalizar que la ayuda llegue a quienes son damnificados por cualquier desastre. Autoridades reconocen que hay una debilidad, pues el Ejecutivo no ha dado respuesta al tema de viviendas a quienes fueron afectados por el último terremoto del 7 de septiembre del año pasado. Por Una Guatemala en Paz, con imágenes de Heidi Samayoa. Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. 18:58 y antes de despedirnos queremos invitarlos a un recorrido a través de San Pedro Las Huertas, esto en Zacatepeques, y los invitamos además a que se queden con la emisión de Noticiero Guatevisión a las 9 de la noche y el análisis del día en Sin Filtro. Con permiso, buenas noches. El 7 de junio de 1952 habla de una pileta donde especialmente las mujeres con sus tinajas de barro venían a lavar diferentes implementos del hogar, pero especialmente lavar la fruta y la verdura o bien llevar de esta pileta agua. Es parte importante de los escenarios en los cuales realizamos un recorrido muy particular, pues en la fachada de este hermoso templo colonial también se reflejan las 4 capillas poza. Durante el periodo colonial, las personas esperaban ser evangelizadas y la famosa cruz de atrio de la cual estábamos hablando en la anterior población